Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. Educación financiera. Estrategias fiscales. Beneficios en vida. Y mucho más. Power Insurance Financial, en Orlando, Florida. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes 28 de agosto del año 2023 y comienzo por hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral. La certificación laboral no solamente te va a dar un estatus migratorio, sino un trabajo estable. Pero los expertos en certificaciones laborales son nuestros aliados de UCIA Legal. Ellos trabajan de la mano con empleadores que te pueden facilitar tener ese trabajo, pero además tu certificación laboral. Escríbeles al número que tienes en pantalla, que es un WhatsApp, y ellos te van a dar tu primera cita, que es totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes 28 de agosto del año 2023. Y bueno, en este segmento entre ustedes y yo nada más, vamos a hablar un poco de un tema que no se puede evadir, porque el régimen de Nicolás Maduro está actuando muy rápidamente en función de anular definitivamente la candidatura de María Corina Machado, y todo esto va de la mano con el sector opositor que viene trabajando ya desde hace más de 2 décadas a favor del régimen y a favor de sí mismos, porque en todo esto siempre a ellos les queda su tajada. En el controversial programa que hicimos con Antonio Ledesma, una de las preguntas que hicimos y que a mi gusto no fue respondida es ¿qué iba a hacer María Corina? ¿Cuál iba a ser la respuesta cuando la oposición se pusiera de acuerdo con el régimen para desconocer a María Corina Machado como una figura que puede estar habilitada para la política? Es decir, cuando aceptaran como cierta la inhabilitación y se pusieran de acuerdo con el régimen. Vamos a recordar el momento en que se lo pregunté a Antonio Ledesma, porque además esto mismo lo comenté en un programa posterior. Antonio, ¿qué va a pasar cuando ustedes ejecuten el plan, etcétera? Pero resulta que estos tipos de los cuales está hablando precisamente Ángel Monagas, que han sido, que tenemos que salir de ellos como sea, que han dirigido a la oposición sin que nadie los nombre dirigentes, sin que tengan la calidad ni la cualidad para ser dirigentes, se pongan del lado del régimen y en el momento de una decisión como elecciones adelantadas, la eliminación como candidata de María Corina, etcétera. Cuando la comunidad internacional vea que todo lo que se llama oposición está del lado del régimen apoyando eso y María Corina se queda sola de este lado. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, yo creo que será una oportunidad para, por alguna vía, ratificar lo que la ciudadanía está diciendo, y ante lo cual no pueden hacer caso omiso los observadores internacionales. Los observadores internacionales harán caso omiso cuando el sector opositor que ha venido operando al lado del régimen diga, es verdad, ya está inhabilitada y nosotros tenemos ya un candidato por consenso, y eso es lo que va a pasar. Si ustedes revisan la programación de Agárrate, eso venimos diciéndolo hace ya bastante tiempo, y el consenso sería a favor de Manuel Rosales. Pero vamos a ver otro momento en que lo dije en un programa posterior, creo que fue el programa del viernes o del jueves pasado. En ese momento en el que María Corina gane las elecciones primarias y Diosdado diga o el régimen diga no va porque está inhabilitada y el CNE lo confirme. El CNE, repito,
que es 70% del régimen, y el porcentaje que queda pertenece al vendido de Manuel Rosales y a la rata de Henry Ramos Alup. ¿Ustedes creen que van a decir no? María Corina Machado ganó las elecciones primarias y entonces ella sí tiene que ser candidata. ¿Ustedes creen que eso va a ocurrir? Bueno, ¿qué pasó este fin de semana? Después de que escogieron a ese Consejo Nacional Electoral, por eso es que yo les digo que esto va muy, muy rápido, ¿no? Capriles se reunió con Manuel Rosales. Ahí tenemos la información en pantalla que la dio el propio Capriles. Dice: en esta noche me vine con nuestro alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, a visitar al gobernador Manuel Rosales, fortaleciendo la unidad del Zulia y de toda nuestra Venezuela. Los zulianos y venezolanos juntos vamos a echar para adelante. Enseguida comenzó el debate. Ahí tienen ustedes la imagen. Comenzó el debate, ¿por qué? Porque esta reunión, que además la hicieron pública expresamente, o sea, aquí no hubo escondedera de ningún tipo. ¿Por qué no hay escondedera? Bueno, porque, y me voy a lo de la comunidad internacional. A ojos de la comunidad internacional, estos han sido dos candidatos presidenciales que se han enfrentado al chavismo. Estos son dos dirigentes líderes de la oposición que están hablando, poniéndose de acuerdo, y no pueden ser desconocidos por la comunidad internacional porque son unos precandidatos que están debatiendo cómo enfrentársele al régimen de Nicolás Maduro. Ellos se reunieron y hablaron de la unidad de la que van a dejar por fuera a María Corina Machado, porque la han dejado siempre por fuera, han hablado mal de ella públicamente, la han descalificado. Pero además, estos dos personajes y otros que vamos a mencionar ahora, que van a ser fundamentales para que el régimen se salga con la suya, lo que han recordado todo el tiempo y lo que siempre sacan a colación, incluyendo la del Solórzano, que ya la van a neutralizar con un temita de 3 millones de euros que recibió no se sabe de dónde, ¿no? Y ya Diosdado se lo advirtió, ya la van a neutralizar con eso. Bueno, lo que recuerdan permanentemente es que María Corina Machado está inhabilitada, que no se hace nada con un candidato inhabilitado, que no puede competir finalmente en las elecciones, y ese es el juego. Porque es que aquí la idea es que todos vayan contra la que está de primera en las encuestas y que obviamente está encabezando el favoritismo popular, y que sería quien ganaría las primarias, que dicho sea de paso, de una vez se los digo, primarias no va a haber, porque ya el consenso comenzó con esa reunión que ustedes vieron ahí en pantalla. Bueno, pero además que el CNE que se eligió, en ese CNE el único de la oposición prácticamente que tiene representación es Manuel Rosales, y aquí hay que decir que eso no es representación de la oposición, es la representación de los intereses de Manuel Rosales. De eso vamos a hablar, porque ¿quién es Manuel Rosales? Porque a mí me sorprende que hay gente que en este punto no se acuerda de ciertas cosas. No se acuerda de que Manuel Rosales salió al exilio, estuvo en el exilio en Perú, estuvo en el exilio en Panamá y de repente regresó. Entonces, si ustedes, vamos a hacer un experimento de un ejercicio de imaginación. ¿A quién se le ocurre, por ejemplo, que en una dictadura como la que hay en Venezuela, porque lo que hay es una dictadura, señores, y si no, vamos a recordar los hechos recientes, vamos a recordar el despido del periodista Contreras, vamos a recordar a los presos políticos, porque solamente hay que hablar de los presos políticos para saber cómo actúa el régimen. Bueno, en un régimen como ese, donde los venezolanos salen como están saliendo, y ya vamos a mostrar al final de este programa un video que lo demuestra, enfrentándose a cualquier situación inimaginable, con tal de salir de ese horror. ¿Ustedes creen que va a regresar un supuesto perseguido, un supuesto opositor, un supuesto, porque a Manuel Rosales lo han acusado incluso de conspirar contra el régimen, y no solamente que lo dejan regresar, sino que lo dejaron competir por la gobernación del Zulia, pero lo peor es que lo dejaron ganar. Y cuando digo lo peor es porque lo dejaron ganar, y cuando lo dejan ganar es a cambio de ¿qué?
Cuando le dicen te vamos a permitir, porque eso es lo que hace el régimen. El régimen permite. El régimen es el que da permiso hasta dónde se puede llegar. Entonces, después de eso, viene, después de que un exiliado, imagínense ustedes ese escenario, por ejemplo, en Rusia, que regrese un opositor, porque esto es lo mismo. Y estos todos se van por el librito de los rusos. Ustedes imagínense un exiliado, un perseguido de Putin que regrese y Putin lo deje ser, lo deje vivir. Bueno, ahí está el ejemplo de el que le iba a montar la cacería a Putin, como terminó el avión donde iba, ¿no? Entonces, imagínense a un opositor de este talante exiliado aquí, que regrese a Cuba y regrese como candidato presidencial y lo dejen. Eso no existe. Eso no existe. Entonces, ¿para qué les sirve la figura de Manuel Rosales? ¿Para qué les está sirviendo y para qué les va a servir en estas elecciones del 2024 que técnicamente las tiene Maduro perdidas? Porque el repudio contra Maduro, el rechazo contra Maduro está en todos lados. Eso es evidente, eso es obvio. Eso no es que está en las encuestas, eso está en la calle, eso está en las noticias, eso está en los hechos. Nadie quiere a Maduro, nadie quiere a Maduro. Entonces el trabajo para que Maduro siga ahí a pesar de todo esto, se lo están haciendo estos tipos. Porque la comunidad internacional, repito, una vez que vea, aquí hay dos ex candidatos presidenciales reunidos, una vez que vea a todos, porque es que todos se han enfrentado con María Corina o María Corina con ellos. Una vez que los vean a todos de acuerdo, ¿qué va a hacer la comunidad internacional? Va a decir que toda la oposición o todos los precandidatos están equivocados y que no los van a apoyar. Esta es la jugada que hay aquí, la jugada perversa y macabra. Pero además, Manuel Rosales fue una figura fundamental en el gobierno interino de Juan Guaidó. Entonces persiguen a Guaidó, persiguen a todo cuanto tuvo que ver con el gobierno interino, los amenazan, pero este tipo sigue intacto. ¿Y es que acaso Diosdado, cada vez que ha hablado de la corrupción en Monómero, no ha advertido lo que se robaron de Monómeros, porque sí se robaron un dineral? ¿Y acaso que Diosdado Cabello, y digo Diosdado Cabello porque él es la cabeza político-militar prácticamente de ese régimen, es que Diosdado Cabello no sabe que Manuel Rosales fue el guisador más grande de Monómero? Es que Diosdado no lo sabe, pero cada perdón viene acompañado de un trabajito que Manuel Rosales les hace. Y el perdón tampoco existe ahí, te tengo la espada de Damocles allá arriba y vas a hacer esto y esto y esto. Y eso es lo que está haciendo Manuel Rosales y eso es lo que hace Capriles. ¿O es que ustedes creen que con todo lo que dice Diosdado Cabello de Capriles, a Capriles lo dejan vivir? No solamente lo dejan vivir, lo dejan parir, casarse, tener familia, hijos, en un país que persigue a el menor indicio de disidencia, lo persigue y acepta esto. ¿Por qué lo acepta? Porque hay una negociación, porque los tiene como herramientas. Y repito, una vez que esto sea en bloque, que no sean ellos dos nada más, que Delsa Solórzano, amenazada porque tiene 3 millones de euros que no puede justificar y ya se los encontraron, ¿qué va a hacer? Porque es que a todos les jurungan el bolsillo, les jurungan las cuentas, les jurungan la vida y una vez que tienen pruebas contra ellos, entonces termina esto en reuniones para facilitarle al régimen lo que el régimen tiene tan difícil en este momento, que es convencer a la gente de que vote por Maduro o trampear unas elecciones, porque qué difícil trampear unas elecciones cuando nadie te sale a votar o cuando hay una organización real que se decide a mostrar los votos y a decir en la calle a quién está apoyando. Y eso lo tienes María Corina Machado nada más. Vamos a hablar de eso ahora. Bueno, Manuel Rosales además publica por eso es que lo siguen dejando, entonces publica en el TikTok la reunión. Vamos a ver el video que publica Manuel Rosales en sus redes.
está el bandido ese de Guanipa. Miren, ¿por qué? ¿Por qué publican? Porque además la música es épica, pero es que la guerra no va contra Maduro. Ellos en ningún momento declararon ahí que están estableciendo una estrategia de combate contra Maduro. Digo combate porque ellos dicen que nada más eso es con los votos que se resuelve eso. Y ahí no se habló de eso, se habló de la unidad, etcétera, pero ahí no se habla, porque parte de la información que surge después de esta reunión es que Capriles le está pidiendo cacao a Manuel Rosales, que es el único que puede conseguir algo con el régimen para que lo habiliten para poder ser candidato. Al final, Manuel Rosales no va a conseguir que lo habiliten y le va a decir, mira, tengo que ser yo el candidato, que soy el único que acepta el régimen. El régimen solamente va a aceptar elecciones, es conmigo nada más. Pero todas estas, ¿qué dice Diosdado? Vamos a leer el resumen de unas declaraciones que dio Diosdado diciendo que las elecciones presidenciales pueden ser en cualquier momento. Dice, esto fue en la rueda de prensa de hoy. Dijo que las presidenciales pueden ser en cualquier momento, que pueden celebrarse en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero del año que viene. El único requisito es que quien gane asuma en enero del 2025. Nosotros estamos preparados. Si las elecciones las convocan en octubre, si las convocan en noviembre, en diciembre, cuando las convoque el CNE, y ya nombra aquí el CNE, que es el que ellos designaron para eso. Así que a mí no me cabe ninguna duda que puedan convocar elecciones, y ahí no ha habido primarias en la oposición. Y si hubo primarias, ya todos los precandidatos le dijeron a María Corina, mira, tú no puedes porque tú estás inhabilitada. Y Diosdado lo dijo clarito, ellos no están listos, pueden decir lo que sea, pero ellos ni siquiera están preparados para estar listos. No tienen acuerdos, no quieren discutir lo de los inhabilitados, que no van los inhabilitados, y ellos no quieren tratar ese tema. Vamos a escuchar a Diosdado sentenciando a María Corina. Los inhabilitados no van. Y cuando el CNE lo diga, porque una de las condiciones que ha pedido la comunidad internacional es que haya un CNE transparente. Entonces, lo que hicieron fue que mandaron a salir a los que estaban anteriormente y entraron estos, que son lo mismo o peor, pero son nuevos. Entonces, la comunidad internacional no puede decir nada porque son nuevos. Y entre ellos está el contralor de Maduro, que antes de que termine esta semana les voy a contar cómo es un activo en la trata de niños en Venezuela, de niños. Eso lo voy a contar esta semana. Ese es el presidente del Consejo Nacional Electoral. Y que la comunidad internacional lo sepa por lo menos, porque de eso no hablan estos opositores. No, ninguno ha reclamado al CNE, ninguno ha dicho, esta boca es mía con respecto a las nuevas autoridades del CNE. Vamos a escuchar a Diosdado sentenciando a María Corina. No sé campaña de qué. María Corina Machado, porque ella no va, ella está inhabilitada. Eso es una sentencia, es que no va, pero a quien más le agrada esta sentencia es a Capriles, a Manuel Rosales, a Delsa, a los que quieren estar ahí como sea en la foto. Y déjenme decirles que lo más triste es que ellos no quieren estar en la foto para ganarle las elecciones a Maduro, quieren estar en la foto para seguir viviendo de campaña en campaña, para seguir viviendo de la política sin tener cómo, porque nadie da ni real y medio por ellos, pero siguen viviendo de la política. Mientras estén en el lado opositor aceptado por el régimen, ahí seguirán viviendo de la política, llamándose a sí mismos líderes sin tener ni un solo voto. Miren, la candidatura de María Corina Machado, y ojalá no malentiendan esto ni lo saquen de contexto Alberto Rodríguez News, etcétera. Esa candidatura no es de María Corina Machado, porque eso va más allá del valor propio que tiene María Corina Machado, que lo tiene, porque si no, no estaría en este momento encabezando y en la punta de las encuestas de la voluntad popular, de la voluntad de la gente. Porque el valor de la candidatura de María Corina responde, ¿a qué responde? Al voto castigo del país, que ya no quiere más a Maduro, que ya no quiere pasar más trabajo. Quien está capitalizando esto definitivamente es María Corina Machado. Nunca ha habido tanto malestar en Venezuela por la situación económica, porque los servicios públicos no sirven, por la dolarización del país,
por todas las situaciones que vive el venezolano día a día. Nunca había habido tanto malestar como lo hay en este momento. Y es María Corina Machado quien está aglutinando ese voto castigo. Aparte de la gente que cree en ella, aparte de lo que ella significa, de lo que ella ha hecho, etc. O por todo eso, es que ella está aglutinando ese voto castigo. Entonces, la manera de desactivar esta bomba para el régimen, porque eso es lo que ella significa, es poniendo a todos los que no pueden, ni sumando los votos de ellos, alcanzan los números de María Corina, pero los ponen a todos de acuerdo de este lado, polarizan a todos de este lado, para que escojan un candidato además sin pasar por las primarias, porque eso es lo que va a terminar pasando ahí, no van a pasar por primarias. Y todos le van a decir a María Corina, tú no vas, María Corina, porque tú estás inhabilitada, y entonces nosotros necesitamos un candidato que sí sea aceptado por el CNE, porque esas son las reglas de las elecciones, esas son las reglas, y nosotros ya entramos por el tubo de las elecciones y tenemos que aceptar las reglas. Eso es lo que va a pasar. Y entonces, ¿qué viene ahí? Porque ahí se está desconociendo a todo aquel que ha elegido ya a María Corina Machado como el receptáculo del voto castigo. Eso se va a anular y ahí viene la frustración, ahí desactivan el voto y ahí juega el régimen para sí mismo, a pesar de que nadie quiere a Maduro. Y la gran pesadilla es que termina Maduro otra vez ganando las elecciones en el 2024, porque todo lo que le han hecho, porque fíjense, ¿qué pasa cada vez que surge una opción? Cada vez que se está construyendo una alternativa. ¿Qué pasa ahí? Bueno, entran a operar los mismos de siempre. ¿Quiénes son? Capriles, Manuel Rosales. Vamos a poner la imagen de Guaidó, porque yo no es que quiera justificar a Guaidó, pero ¿dónde está Guaidó ahorita? ¿Y de quién se rodeó? ¿Qué fue lo que hicieron Rosales? ¿Qué fue lo que hizo Henry Ramos? ¿Qué fue lo que hizo Capriles? El secuestro. El secuestro de una oportunidad, de una alternativa que se estaba construyendo, de una opción. ¿Y en qué terminó todo eso? ¿En qué terminó todo eso? Siempre entran a operar los mismos. Son tres. Rosales, Henry Ramos y Capriles. Ahí en esa reunión faltó Henry Ramos porque a lo mejor no se puede ni siquiera montar un avión. Pero está en la jugada. Está en la jugada igual. Y aquí es cuando uno se pregunta, ¿qué se va a hacer frente a esto? Porque, repito, la candidatura de María Corina Machado no es de María Corina. Es la decisión del ciudadano de salir de una vez de ese sistema de gobierno. Y le van a desactivar esa decisión a la gente con la operación que están montando, con Capriles, con Henry Ramos y con Manuel Rosales. Y al final, señores, lo lamentable, lo terrible de todo esto es lo que sigue ocurriendo en cada hogar venezolano. Es que todos los días despiden a alguien porque se va a cruzar la frontera para poder entrar a Estados Unidos o en cualquier otro país donde puedan construir un futuro para su familia. Vamos a ver unas imágenes y con esto me voy a ir a un corte. Unas imágenes terribles para que, si no lo hemos entendido, entendamos que el venezolano sabe por lo que tiene que pasar para salir de Venezuela y llegar a un lugar donde consiga una vida mejor para él, para su familia, y si lo sigue haciendo, sabe que se va a enfrentar a todos los peligros del mundo y lo sigue haciendo. ¿Por qué es esto, señores? ¿Por qué es? Por la rabia contenida, por la frustración, por la desesperación, y todo eso lo que ha causado el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, acompañado de estos tipos que le van a volver a hacer el juego. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Ese es el final. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ya todos digan María Corina no va? Todos incluyen a sus compañeros de la oposición. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a ver las imágenes y nos vamos a ir a un corte. अरे लवड्या
Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas.